Bueno, buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el equipo 4, el cual está conformado por Díaz Arellano Francisco, Perrusquí Escobar Gustavo Armando, Reséndiz Torres Ricardo, Ramírez Velázquez Víctor Hugo y su servidor Guzmán Robles Diego. Bueno, en este tema vamos a hablar sobre el tema 4.1, que es el principio del diseño y trabajo, principio del diseño del trabajo y creatividad. El principio, ¿qué es el diseño, el principio del diseño del trabajo? El diseño del trabajo se define como la función de especificación de las actividades de trabajo de un individuo o de un grupo en específico en un contexto de una organización. Para esto se debe tomar en cuenta el cumplimiento de metas desafiantes que tengan sensación de sentido para el empleado. Esta es una función compleja para la variedad de factores que implica la estructura final del trabajo. Se debe tomar decisiones con respecto a quién debe realizar el trabajo, cómo hay que llevarlo a cabo y dónde se va a llevar a cabo. Cada vez que la gente se le asigna un trabajo, se le dan instrucciones o autoridad para realizar las diferentes tareas y cumplirlas. La creatividad, por otro lado, es la capacidad o habilidad del ser humano para inventar o crear cosas. Estas pueden ser objetos físicos, o simplemente fantasías que se tratan de la posibilidad de generar algo nuevo. ¿Qué causa el principio de diseño del trabajo? Esta es una actividad que representa el mayor reto en un sistema de producción y esto ocurre por los siguientes motivos. Que ya sé con frecuencia existan conflictos entre las necesidades y los objetivos del trabajador o con los diferentes grupos que se creaban. También puede existir que la naturaleza exclusiva genera una amplia gama de respuestas de actitud psicológicas y productivas al realizar un cierto tipo de tarea. Después también puede existir las características de los trabajos, las cuales son cambiantes, a lo que lleva que esto permite cuestionar los modelos tradicionales que usa un trabajador. Esto sucede en muchas empresas de personal jerárquico con excelente formación, por lo que no alcanza el desempeño requerido porque no se interactúa con los diferentes empleados o no, pues como no se supervisa bien, ¿no? Con otras áreas tampoco se negocia o no se logra liderar un trabajo en equipo. Para concluir, un aporte para el diseño del trabajo debería incluir la participación del empleado como proceso, en que se comparten un grado significativo de poder. Esto significa que la toma conjunta de decisiones es lo que más va a contribuir y más le va a dar como un valor. Por lo tanto, se van a tomar mejores decisiones en cuestión del trabajo. Se va a tener de manera una mejor apoyo colaborativo entre departamentos e incrementándose el compromiso en las decisiones que se vayan a tomar. Bueno, esto sería todo por mi parte. Los dejo con mi compañero Reséndiz Torres. Bueno, primero tenemos el objetivo. El objetivo del diseño del trabajo es desarrollar asignaciones de trabajo que satisfagan las necesidades de la organización y la tecnología, cumpliendo con nuestros requisitos personales e individuales de los trabajadores. Después tenemos los cinco principios del diseño. Y tenemos que un buen diseño comienza con una comprensión clara de los conceptos básicos. Los 5 principios del diseño son pautas para reunir elementos de una manera en específico para crear una comunicación efectiva a través del diseño gráfico. Como primer punto tenemos el equilibrio, que tenemos que es la distribución visual del peso de los objetos, colores y espacio en su diseño. Hay que tener en cuenta que no es necesario que un diseño sea asimétrico para que se le considere equilibrado, sino que también puede equilibrar un diseño asimétrico. Y tenemos que con el diseño asimétrico tener un elemento en un lado y el mismo elemento en el otro lado. En cambio, con un equilibrio asimétrico podría tener un solo elemento. Y tenemos una imagen para demostrar una explicación breve de cómo sería un equilibrio simétrico y un asimétrico. Como segundo punto tenemos el contraste. El contraste es el diseño en el que se acentúan las diferencias entre los elementos. Aplicar contraste en un diseño permite enfatizar o resaltar elementos clave que necesitemos o que veamos más importantes. Como tercer punto tenemos la proximidad. En la proximidad es la relación de cómo encajan los objetos en una composición. El objeto principal de la proximidad es agrupar elementos relacionados para organizar su diseño.
Al colocar dos o más elementos muy cerca el uno del otro, se está agrupando como un grupo cohesivo en el lugar de los objetos dispersos y no relacionados. Ok, como cuarto punto tenemos la repetición. Tenemos que la repetición, sí. Tenemos que la repetición refuerza un diseño repetitivo de los elementos a lo largo del trabajo que los realicemos y que es un esfuerzo consciente en unificar todas las partes de un diseño. Y como último punto tenemos la alineación, que es uno de los principios más básicos e importantes del diseño. Este nos ayuda a unificar los elementos creando una conexión entre ellos, incluso si los elementos no están muy cerca el uno del otro. Y bueno, sería todo por mi parte. Sigue mi compañero Ramírez Víctor Hugo. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a hablar sobre las actividades que abarca y va desde los micromovimientos, los cuales son las menores actividades de trabajo que comprenden movimientos tan elementales como son alcanzar, colocar, soltar, entre otros. Después van los elementos, que es un conjunto de dos o más micromovimientos, los que les comenté anteriormente. Y estos son acciones como levantar, transportar y colocar un artículo. A continuación vienen las tareas, que son un conjunto de dos o más elementos que forman una actividad completa. Por ejemplo, el alambrado, circuito, barrer el piso, cortar. Un trabajo puede consistir en varias tareas o puede estar formado por una sola. A continuación les voy a platicar sobre el modelo de Hackman y Oldman. En el diseño del trabajo, una aportación de primer orden es el modelo de las características del puesto. Este se basa en la idea de que la tarea en sí es clave para la motivación laboral de las personas, ya que un trabajo aburrido y monótono agobia la motivación para realizarlo bien. Y por el contrario, un trabajo difícil aumenta la motivación del personal. Dentro de este modelo tenemos 5 dimensiones para lograr un enriquecimiento del trabajo. Y estas son, la primera es la variedad, que es el grado en que las actividades propias del puesto requieren diversidad del trabajo, del conocimiento por parte del trabajador. A continuación está la identidad de la tarea, que es el que se haga un trabajo de principio a fin con un resultado fácil de identificar. También tenemos el valor, que diga la autonomía, que es la responsabilidad e independencia del trabajador en cuanto a la planificación del trabajo y a cómo realizarlo. También está la retroalimentación, que es el grado en que el empleado obtiene información acerca del resultado de su trabajo. Todo lo que hacen juntas es que las tres primeras contribuyen a generar una experiencia significativa. Por su parte, la autonomía de sentirse responsable en el puesto por las tareas y los resultados que se obtienen, y la retroalimentación a su vez proporciona reconocimiento sobre los logros alcanzados. Pero los limitantes del modelo de Hackman y Oldham, y es que aunque la mayor parte de las personas desea un trabajo desafiante, no todos están interesados en ello. Habrá individuos que prefieran no tener responsabilidades y preferirán mantenerse en el trabajo en las mismas condiciones. También está que los empleados que asuman más tareas y de mayor responsabilidad habrán de estar suficientemente capacitados para ello. Si no es así, se corre el riesgo de generar frustración. Y la última limitante es que las personas que de alguna manera se vean afectadas, así como aquellas de las que se necesiten algún apoyo, habrán de ser involucradas en el diseño de los procesos y de los puestos. Así se evitarán resistencias más o menos manifiestas. Eso sería todo por mi parte. Los dejo con mi compañero Perrusquia. Buenas tardes, compañeros. Soy Perrusquia Escobar Gustavo Armando y yo les voy a hablar sobre los aspectos del comportamiento y el centro de trabajo. Dentro de los aspectos del comportamiento existen dos partes, lo que es el grado de especialización de los trabajadores, que pues en esa parte de la especialización de los trabajadores puede ser un arma de doble filo,
ya sea que por una parte la producción se haga a alta velocidad y con un costo muy bajo, o lo contrario, que puede ser lo que es el trabajo, la producción de una forma más lenta y el costo más elevado. También sobre el enriquecimiento del trabajo, consiste en efectuar ajustes a un trabajo especializado de un trabajador, en el cual se amplía de forma horizontal y verticalmente. En la horizontal, si el trabajador realiza un mayor número o variedad de tareas, y en la vertical, si el trabajador participa en la planificación, organización e inspección de su propio trabajo. Posteriormente, vamos hacia los sistemas sociotécnicos y el entorno de trabajo. En los sistemas se pretende desarrollar los trabajos que se ajusten a las necesidades tecnológicas del proceso de producción, a las necesidades del trabajador y los grupos de trabajo. En el entorno de trabajo, pues existen varios factores que pueden afectar el desempeño del operador y pues influyen en la seguridad y el bienestar de nuestros trabajadores. Dentro del centro de trabajo, pues aquí para poder desarrollar el centro de trabajo, pues se debe de seguir un procedimiento sistemático, el cual se conforma de 9 pasos. El primer paso es sobre la obtención de los hechos. Aquí se deben de reunir todos los hechos importantes relacionados con el producto o el servicio. En el 2 es la presentación de los hechos, y aquí es donde la información ya ha sido recabada y pues se registra en forma ordenada para su estudio y posteriormente un análisis. En el número 3 es efectuar el análisis. Aquí se va a decidir sobre cuál alternativa produce el mejor producto o mejor servicio. En el cuarto es el desarrollo del método ideal. Aquí va a ser la selección del mejor procedimiento para cada operación, inspección y transporte. En el 5 va a ser la presentación del método. Aquí se va a explicar el método propuesto a detalle a los responsables de la operación, el mantenimiento. En el número 6 va a ser la implantación del método. Aquí se va a considerar todos los detalles del centro de trabajo para poder asegurar que el método propuesto da de los resultados anticipados. Número 7 es el desarrollo de un análisis de trabajo, en el cual se va a efectuar un análisis de trabajo del método implantado para asegurar que el operador o los operadores estén adecuadamente capacitados, seleccionados y pues estimulados. Número 8 es el establecimiento de estándares de trabajo, y pues aquí se va a establecer el estándar justo y equitativo para el método implantado. Y por último va a ser el 9, que es el seguimiento del método. Aquí se va a elaborar una revisión del método implantado para determinar si la productividad se está cumpliendo. Eso es todo por mi parte y los dejo con mi compañero Díaz Arellano Francisco. ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes, yo soy Díaz Arellano Francisco y yo les hablaré sobre el diseño del trabajo mediante el enriquecimiento del puesto. Para enriquecer los puestos de trabajo, ya sea mejorando su variedad, identidad, valor, autonomía e información, los directivos de las organizaciones pueden emprender de 5 tipos de acciones. Estas se pueden organizar en el trabajo en grupos significativos de tareas, de tal manera que sean percibidas como un todo identificable y con significación en sí mismo. Combinar tareas. ¿Esto a qué se debe? Que se den en un solo puesto de tareas que habían estado separadas en varios. Esto es para que se generen de este modo amplios módulos de trabajo, lo que significaría una ampliación horizontal. También proporcionar relaciones con los clientes. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a facilitar el contacto con los usuarios de su producto o servicio, con sus clientes internos o externos, para lo que el trabajador conozca los requerimientos del cliente y también los criterios bajo los que será evaluado este resultado de su actividad. También tenemos lo que es la integración vertical. Esta ofrece al personal la posibilidad de ejercer funciones distintas a la hora de la ejecución. También puede permitir el ejercicio del autocontrol, la participación en la toma de decisiones y en la programación de su trabajo durante el proceso. El último punto sería crear sistemas de retroinformación. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que debemos de tener una máxima información a los empleados y tan directa como sea posible. Esto acerca del trabajo que están realizando y sobre sus resultados que se obtienen. Y bueno, en conclusión, el diseño del trabajo nos sirve para organizar lo que vamos a hacer antes de realizarlo.
tomando en consideración factores como los trabajadores, haciendo que las tareas que realicen sean lo más perfectas y eficientes posibles. Esto requiere de creatividad por parte de quien lo diseñará. Esto con el fin de mejorar nuestro diseño y tener una mejor productividad.